Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva forma de aprender literatura. Hoy veremos la nueva narrativa hispanoamericana. Debo indicar de que hay situaciones que ya hemos tratado. Existe la poesía del siglo XX, existen un sinnúmero de actitudes literarias. Hoy la narrativa. Decimos que la narrativa es un proceso por el cual durante la década de los 90, en el siglo XX, el modelo literario imperó en Hispanoamérica, porque era la estética que mejor se acomodaba a la realidad social y convulsa que Hispanoamérica empezó a vivir, y cuyo punto de partida fue sin duda la Revolución Mexicana. En Latinoamérica se ha venido dando algunas revoluciones, no solo la mexicana, cubana, la Revolución Ecuatoriana, la Revolución Chilena y otros más. Cada país ofreció soluciones distintas a la problemática social que a veces llega a un punto que explota. En México la importancia de la revolución dio lugar a la novela revolucionaria. En Argentina la importancia del gaucho, la novela gauchesca. Querían conocer, querían saber el proceso de vida de un gaucho, de un hombre de su tierra, de las pampas argentinas. La abundante población indígena en Ecuador, Bolivia y Perú se dio la novela indigenista. Esta nueva narrativa es el resultado del impacto de las corrientes vanguardistas en el campo de los géneros literarios. He aquí las etapas de emergente que es en la época 20 y 30, y en cambio la etapa de consolidación fueron las décadas 40 y 50. La línea divisoria entre la narrativa regionalista y la nueva narrativa se ubica para los críticos en la década de 40, es decir, en 1940, porque en ella se da un salto cualitativo en la novela Hispanoamérica. Tal cambio se puede verse como una corte abrupta de la novela anterior, sino que deviene de un proceso, es decir, la construcción de partes. Entonces, la narrativa latinoamericana tiene por inicio el proceso de renovación de los años 40, sus consolidaciones se da en los años 50 y su apogeo en los años 60, con lo que se llamaba boom, es decir, la expresión más alta que puede tener Latinoamérica en su poesía. Características del boom. El tema cubano. La Revolución Cubana fue el primer punto de encuentro para los escritores del boom, ya que se trataba de la primera revolución socialista. Hoy en día Latinoamérica vive un proceso de expansión del socialismo del siglo XXI, por lo cual muchos políticos a nivel del mundo no les gusta y hacen lo imposible para callar este proceso. Sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en un punto de desencuentro para los escritores, pues la idea de democracia que le había adherido no llegó jamás, especialmente a algunos países que en ese momento desarrollaban. Rasgos de la nueva narrativa. Búsqueda de la identidad, querían saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, a dónde propulsamos. El dictador, la naturaleza, fuerza invencible. Literatura dentro de la literatura, querían inmiscuirse qué hemos hecho hasta el momento. Mezcla de la realidad y fantasía, lo racional y lo irracional. Aproximación hacia la literatura fantástica. Aquí un cuadro exponente de la nueva narrativa. Empieza la etapa. Primero, características que ya hemos visto. Es un monólogo interior, hay el realismo mágico, la narración objetiva, multiplicación de voces, experiencia lingüística y otros. Ahora, también tenemos el contexto donde se da en la modernización de las ciudades en cada país, formas de desarrollo capitalista, ojo, también desarrollo del socialismo del siglo XXI, problemas del desarrollo, inicio de algunas dictaduras en países latinoamericanos. Las etapas son 3, emergente, de consolidación y de apogeo. En el emergente se da, como le habíamos dicho, en los años 20 y 30, entre los representantes mayores del realismo son
Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, José Eustacio Rivera con La Vorágine, Ricardo Guiraldes con Don Segundo Sombra y Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Luego de esta etapa emergente se da la consolidación. Aquí expresa muchos autores de todos los niveles, de todos los países: Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Juan Carlos Donetti, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, José Ledesma, Augusto Roa, Ernesto Sábato y José Donoso, y cada quien con sus obras importantes en el desarrollo de la problemática. Y en el apogeo, al final está Mario Vargas Llosa, el peruano, con la obra La ciudad y los perros, Julio Cortázar con La rayuela, Vestuario, Gabriel García Márquez, el colombiano, con 100 años de soledad, y el mexicano Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Este es un proceso en donde se da la nueva narrativa hispanoamericana. Personajes importantes: Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Juan Rulfo. Ellos inician con lo real maravilloso. Incluso Asturias gana el premio Nobel en 1967. Él se da un interés por el mundo mítico de la patria. En cambio, Alejo Carpentier es el prólogo de la novela El reino de este mundo. Tuvo muchas obras más. Juan Rulfo, en cambio, relata la naturalidad y sencillez en su lenguaje. Y su obra El llano en llamas, también Pedro Páramo, que esto acudió para que todo Latinoamérica propulsara mejores días. El esquema, un poco antecediendo a este proceso, debemos decir, el iniciador de este vínculo es Darío, Rubén Darío, con el modernismo, de lo cual es un antecedente de esta literatura. Esto se llamaba literatura iberoamericana, la cual rompe la poesía con nuevas corrientes, es decir, la negro, lo social, lo postmodernismo, lo cual lleva a pensar como Octavio Paz. Tiene sencillez de autenticidad y rasgos de autores como Neruda. También verificamos aquí la narrativa donde ya da inicio con la naturaleza, lo salvaje, y se basta el realismo. Luego viene el realismo mágico y viene, como habíamos hablado, el boom de los 60 con Borges, Cortázar, García Márquez, entre otros. Entonces, para hacer una introducción a lo que la literatura hispanoamericana. Juan Rulfo, a pesar de su efímera producción literaria, un libro de relatos y una novela breve, se erige como la gran figura de la literatura. Con su tema El llano en llamas, Rulfo presenta un mundo cerrado, hostil, en el que habitan unos personajes solitarios. Luego viene Pedro Páramo, que pone una escena de Juan Preciado, que se dirige hacia el paisaje desolador de Comala para buscar a su padre. Comala es un espacio mítico que condensa en sí las características vitales de los pobladores del paraíso añorado que viven los que viven por allá, pero también el despotismo de una ciudad que vive en un ámbito fantasmal, donde las situaciones aparentemente no funcionan como pensaban, así como de alguna manera decimos el paraíso, pero no hay tal paraíso como nos idealizamos. El boom en Latinoamérica fue un fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 en América Latina. En este periodo, el trabajo de un grupo de cuentistas relativamente en ese entonces jóvenes fue ampliamente distribuido por todo el mundo. Hablamos de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, como ya hemos citado. Bien, este es el proceso que ustedes tenían que ver. Gracias por estar en mi canal, gracias por ver más allá de la vida. Si quieres saber algo más, suscríbete. Hasta pronto.